Buenas tardes, viernes 9 de abril del 2021, primer programa de Ciudad Política del mes de abril, justamente después del receso que tuvimos la semana pasada debido a Semana Santa. Como ustedes saben, esta Ciudad Política se dedica a dialogar sobre la política, lo político y las políticas. Les doy la más cordial bienvenida a este que es su espacio. Mi nombre es Valeria Vargas, conductora y productora de Ciudad Política. Dentro de la ciudad política que tenemos el día de hoy, viernes, les recordamos que estamos tratando de fomentar un espacio de discusión, de análisis y de debate sobre todas las voces que encontramos a diario dentro de la ciudad. Entonces, básicamente, repasaremos los hechos políticos nacionales y algunos internacionales de relevancia en Costa Rica, que además tienen un quehacer muy importante dentro del análisis desde las ciencias políticas y desde otras ciencias sociales. Básicamente, dentro de este programa estaremos analizando con las voces autorizadas de las temáticas más importantes que tiene nuestro país y además de las repercusiones que ellas tienen en la política nacional. Este programa pertenece a la multiplataforma virtual global de Voces por Media Calle y se ofrece una parrilla de programación en vivo de múltiples programas conducidos por expertos en sus áreas, además llevado a cabo desde diferentes partes del mundo. Desde este primer bloque de la ciudad política vamos a analizar las cuatro rápidas, que como ustedes saben son noticias de relevancia nacional e internacional que se dan durante la última semana. Para este día tenemos dos rápidas nacionales y dos rápidas internacionales. Vamos a comenzar con un tema de suma importancia desde la salud pública, pues el pasado 7 de abril, hace 2 días, se celebró el Día Mundial de la Salud y personas expertas piden acciones preventivas para depender la pandemia de la diabetes, que conjunto con otras enfermedades cardiovasculares y el sobrepeso son algunos de los factores de riesgo de mayor incidencia para los pacientes de COVID-19. Cada 8 segundos fallece en el mundo un paciente por complicaciones derivadas de la diabetes mellitus tipo 2. Y esto tiene fuertes implicaciones en la salud, así como complicaciones sociales y desde el punto de vista de la atención económica de estos pacientes. Más del 70% de las personas diagnosticadas con diabetes mellitus 2 tienen complicaciones asociadas al riesgo cardiovascular. La segunda rápida que tenemos para el día de hoy se relaciona con el tema de la vacunación contra el COVID-19 en Costa Rica. En nuestro país se aprobó el uso de la vacuna del COVID-19 fabricada por la empresa AstraZeneca, debido a que se dio toda una discusión a nivel internacional sobre dudas y cuestionamientos en su aplicación y el posible desarrollo de trombos o coágulos sanguíneos. El jueves, la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología de Costa Rica indicó que esta vacuna sería aplicada en personas mayores de 18 años sin límite de edad y sin distinción de género, con la única excepción de las mujeres embarazadas y mujeres en periodo de lactancia. El esquema de las dos dosis se distribuirá a lo largo de 12 semanas de distancia. La Agencia Europea de Medicamentos indicó con una opinión científica que la formación de coágulos es extremadamente rara, se da en 6 casos por cada millón de personas vacunadas. Inclusive es más frecuente la formación de coágulos o la aparición de los mismos en mujeres que tomen pastillas anticonceptivas orales, donde se forman entre 9 y 12 casos por cada 100,000 mujeres que las consumen. Todo medicamento, por supuesto, posee efectos secundarios y esto es un elemento muy importante que ha llevado esta Agencia Europea de Medicamentos. La cobertura en vacunación contra el COVID-19 en Costa Rica para personas mayores de 58 años subió de un 19% a un 27% en 2 semanas, después de los cuestionamientos dados ante la posible suspensión que se manejó por la Semana Santa. El área de salud de Colorado de Avangares, en Guanacaste, tiene la tasa de vacunación más alta a nivel nacional. Un 81% de los adultos mayores de la edad de los 58 años, que son 667 en esa área de salud, ya se encuentran vacunados y vacunadas. Pese a ello, también un punto que tenemos que mencionar es que existen 300,000 vacunas que se encuentran guardadas y sin utilización hasta el momento. Desde el 24 de diciembre en Costa Rica se han vacunado o se han colocado más bien 504,930 dosis. Vamos a pasar a las rápidas internacionales y la primera tiene que ver con el tema de cultura.
pues se descubrió en la antigua ciudad de Luxor, en Egipto, una ciudad antigua que es la de mayor tamaño descubierta hasta la fecha. El equipo arqueológico descubrió capas arqueológicas que pasarían intactas a lo largo de los años. En la ciudad se hallaron objetos como joyas y piezas de cerámica con el sello del faraón Amenofis III, las cuales datan de más de 3.000 años de antigüedad. La Universidad Johns Hopkins indicó que dicho descubrimiento es el más importante desde la tumba de Tutankamón. El imperio de dicho faraón se extendió desde el río Éufrates, donde actualmente se encuentra el límite entre Irak y Siria, y este emperador murió en 1354 a.C. La última rápida para esta semana tiene que ver con un hecho que se da en Irlanda del Norte, pues se registra una semana consecutiva, 7 días de disturbios en Irlanda del Norte. Unionistas y republicanos condenan los hechos de violencia en dicha provincia británica, cuyas tensiones han crecido a raíz del Brexit. Se ha dado un lanzamiento de proyectiles y además de varios incendios de vehículos a lo largo de las ciudades. Con estos hechos se reviven los fantasmas del pasado por el conflicto armado entre los católicos y los protestantes, que dejó más de 3.500 muertos antes de la firma del acuerdo de paz en 1998. Londres y Dublín piden diálogo. De hecho, el primer ministro irlandés Michel Martin indica que las partes tienen que sentarse a trabajar en una mesa de diálogo para poder llamar a la paz y además llegar a acuerdos y consensos importantes a raíz de esta revuelta que se da por el Brexit. Entonces, con eso finalizamos básicamente las 4 rápidas que tenemos en esta ciudad política y vamos a comenzar con el tema de fondo del análisis que tenemos el día de hoy. Justamente hoy vamos a conversar sobre el tema de la propaganda comercial y el uso de la imagen de la mujer y la familia en la publicidad, la comunicación no violenta y no sexista, además de la defensa de la imagen de la mujer, de la niñez y de la familia, de la mano del rompimiento de estereotipos en la publicidad, son tareas fundamentales de la Oficina del Control de Propaganda. Por medio de muchas campañas de sensibilización y de concientización es que dicha instancia se encarga de preservar y proteger los derechos humanos de estos grupos, además de monitorear de una forma muy clara cómo se presenta la imagen dentro de estos espacios publicitarios. Entonces, para conversar sobre este tema y sobre el quehacer de la Oficina de Control de Propaganda, le damos la bienvenida a la politóloga Ana Rita Argüello Miranda, quien es la directora de dicha oficina. Muchas gracias, Ana Rita. Buenas tardes. Muchas gracias, Valeria, por el espacio. Buena tarde para todas las personas que nos están mirando o escuchando. Muchísimas gracias, Ana Rita. Vamos a comenzar con la pregunta que siempre realizamos en la ciudad política y esta del día de hoy no es la excepción. Coméntenos qué es la Oficina de Control de Propaganda, cuáles son sus facultades dadas por ley y cuáles son sus competencias a grandes rasgos. Bueno, la oficina es la instancia del Estado que se encarga de regular la publicidad comercial. ¿Cuál es esta publicidad? Es la publicidad que busca vender un bien o un servicio. No es como que nos metemos con contenidos de programas o, ¿verdad?, televisivos o radiales o con campañas, digamos, por ejemplo, de sensibilización que en realidad no te están vendiendo algo. La oficina lo que regula es la publicidad en donde se da un trance económico y lo que busca finalmente es vender y generar un lucro, ¿verdad? Por eso la Sala Constitucional ha incorporado lo que es la publicidad comercial dentro de la libertad de empresa, más que dentro de otras libertades. Y por eso es que se puede regular en este país. ¿Qué es lo que hace esta oficina? Bueno, nació con la Ley 5811 de 1975, el reglamento es del 78 y oficialmente la oficina empieza a operar en 1979, ya como para la salida del gobierno de Carazo. Entonces la oficina, ¿verdad?, a raíz de esa ley y con su reglamento y todo lo que hace es monitorear la publicidad comercial que violente 3 tópicos, siempre digo yo. Uno, que es la dignidad de todas las personas. La dignidad es un valor intrínseco que tenemos, todas, todos y todes, por el simple hecho de existir, ¿verdad? Está otorgado a raíz de los derechos humanos desde su concepción más básica, ¿no? Entonces, la igualdad de trato es precisamente como lo que encierra este concepto de dignidad, el reconocimiento de las existencias, el reconocimiento de los derechos humanos para todas las personas sin distinción alguna. Lo segundo que se regula es
básicamente ahí se habla, digamos, como de generar y de proteger, de tutelar el bien como de la familia, ¿no? Pero jurisprudencialmente lo que se ha hablado es que eso, digamos que significa lograr que las personas menores de edad tengan un ambiente adecuado para su desarrollo y crecimiento, ¿verdad? Entonces, cuando vos estás expuesto a un tipo de publicidad que tiene un alto contenido racista, sexista, ¿verdad? U homofóbico, evidentemente estás impactando en la persona, sobre todo si son niños, niñas, adolescentes que están mirando esos contenidos publicitarios. Y el tercer elemento es, ahí habla como del uso impúdico, ¿verdad? De la imagen de la mujer. Son pues jergas bastante viejitas, son de los 70, pero esto tiene que ver con toda aquella publicidad que hace un uso inapropiado de la sexualidad de las mujeres, o sea, que las explota como objetos sexuales, que las cosifica sexualmente, que las objetiviza, ¿verdad? Con el único fin de llamar la atención y venderte un producto. Porque al final, ¿eso qué es? Bueno, al final eso es una violencia simbólica que se ejerce contra las mujeres, ¿no? En donde se les otorga una condición de mero objeto para llamar la atención y para vender un producto, ¿verdad? No se les está reconociendo esa, digamos, dignidad humana y no se les está reconociendo su aporte y su valor como sujetas libres de violencia, ¿no? Y que ejercen sus derechos humanos. Entonces, esos tres son como los tópicos, ¿no? La dignidad, el pudor de la familia, se dice la ley, y en donde se utiliza la imagen de la mujer cosificándola sexualmente o hipersexualizándola, ¿verdad? Entonces, básicamente, dentro del quehacer de la oficina y dentro de la ley y el reglamento que los crea y los faculta, tienen una labor de monitoreo constante y revisión de cómo es que se presenta el ser humano como tal, la familia, la niñez y la mujer dentro de medios de comunicación y publicidad. Claro, así es. Nosotros monitoreamos, ¿verdad? La oficina, digamos, tiene como dos procesos. El primero es el de consulta previa, que yo siempre he dicho, bueno, esta es más como un proceso como de asesoría gratuita que se le da a las empresas y está muy enfocado en el tema de prevención, de prevenir que, bueno, de prevenir las violencias que se pueden comunicar desde una mala publicidad, ¿verdad? Desde una publicidad, digamos, que tenga elementos discriminatorios contra alguna población, que se burle, o que trate, como antes decíamos, ¿no? Indignamente a las mujeres, que es como la mayoría, de hecho, de casos. Ahora más adelante podemos ver datos que nosotros analizamos. A veces las empresas tienen duda de si cierto material o si cierta idea, no, ¿verdad? Está como bien pensada o si va a generar algún tipo como de malestar. Nos consultan y nosotros en el plazo de 1 o 2 días máximo ya les estamos respondiendo, ¿verdad? Si nos mandan como sus guiones o sus propuestas, les decimos, vean, todo está súper bien, o les damos recomendaciones, ¿no? Que las pueden también ejecutar, como mira, mejor edítele tales segundos, ¿verdad? Para que el producto no salga a comunicar esta violencia, porque definitivamente si sale al mercado así te la van a denunciar, van a hablar mal de tu empresa, van a hablar mal de tu marca, vas a tener una afectación grande, los consumidores estamos cambiando. Y el otro proceso que realiza la oficina es el de atención de denuncias. La oficina puede actuar también de oficio por medio de estos monitoreos y ha ocurrido, ¿verdad? Nos hemos encontrado con casos de publicidad en las que una vez les abrimos el expediente haciendo monitoreos de medios en físico, en digital, televisión, radio, prensa digital, algunas páginas, las vallas publicitarias, todo eso tenemos que estar monitoreando constantemente. Pero también la ciudadanía puede generar, digamos, denuncias, ¿no? Presentarnos denuncias ciudadanas, distintos medios, por un WhatsApp que tenemos, donde de hecho se dan la mayoría de denuncias, también puede ser hasta por el chat de Facebook, por el correo electrónico, por el teléfono fijo de acá. Es toda la facilidad, digamos, para que la gente denuncie. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Decirnos dónde se encuentra la publicidad que están denunciando, por qué la están denunciando. A veces nada más nos mandan una foto y me dicen, bueno, ¿y esto qué, verdad? O sea, yo puedo ver que tal vez hay algo mal, pero si no me da un argumento de la denuncia, poco podemos hacer y decirles pues dónde se encuentra, por qué la están denunciando, qué es lo que les parece que no está bien y sus datos si quieren que se les remita, digamos, la resolución final, ¿no? Del caso. Hay gente que prefiere que no, que quede así, ¿verdad? Que se les resguarden sus datos personales, entonces no se consulta mayor y pasa como una denuncia anónima, pero eso es básicamente lo que se requiere, ¿verdad? Y que aporten como la prueba de que existe una foto, el link, donde sea que hayan visto como la publicidad.
Entonces, justamente ahorita que estamos hablando sobre el tema de las denuncias y la participación ciudadana, que es fundamental para que ellas se puedan remitir y tramitar debidamente, hablemos sobre cuáles son los tipos de denuncias más comunes que ustedes reciben en la oficina y algunas de las cifras también. Por ejemplo, el año pasado, ¿cómo estuvo este tema? Y en años anteriores, ¿cuáles son las denuncias más comunes que reciben? En el 2019 tuvimos un total de casos de 319. En el 2020 bajó un poquito. Es mucho como por la pandemia, ¿verdad? La comunicación también como que se reestructuró mucho y el mensaje iba más enfocado como en salir de la pandemia que en otro tipo de cosas que a veces pues miramos. En el 2020 tuvimos 251 casos. De estos casos, digamos, cuando son de denuncia, tuvimos un 14% que nos denunciaban como violencia, lo que nosotros llamamos violencia explícita, violencia que está ya como tipificada, ¿no? Violencia física, patrimonial, psicológica, ¿verdad? Violencia sexual, que era muy evidente que era lo que estaba pasando ahí. Muchas veces esta violencia que se genera a raíz de la publicidad comercial es una violencia que teóricamente se le conoce más como violencia simbólica, porque es muy sutil. A veces hace uso de recursos como el humor, la chota, el chiste, ¿verdad? Pero al final, en su contenido, lo que hace es reproducir discriminación, desigualdades y normaliza, ¿verdad?, las grandes brechas que existen. El 14% era sobre violencia explícita y un 86% más que todo era de violencia simbólica, ¿verdad? De una violencia que es como más sutil. De esa violencia explícita, digamos, yo te puedo decir que la gran mayoría de casos, que en estos fueron como 25 casos, eran, no, perdón, eran 9 casos, digamos, en total fueron 25, pero fueron 9 casos, y estos 9 casos eran contenidos y mensajes, imágenes abiertamente homofóbicos, lesbofóbicos o transfóbicos, ¿verdad? Después tenemos violencia sexual. Lamentablemente la violencia sexual sigue, pareciera, ¿no?, que es motivo de chiste en la cultura costarricense, y a veces se agarran de esos chistes que incitan a la violencia sexual contra las mujeres para promover la venta de algún producto, ¿no? Lamentablemente. Y luego también teníamos como la violencia física, y en igual cantidad, digamos, de casos tuvimos también situaciones abiertamente racistas, ¿verdad?, en la publicidad. Esos son como los casos más de violencia explícita. En violencia simbólica, el caso que más se da es el de la cosificación sexual de las mujeres. Se sigue colocando a la mujer y su cuerpo, ¿verdad?, como un objeto sexual. Cuando vas a vender una cerveza que tal vez nada tiene que ver y colocas, que ni siquiera están en la playa, qué sé yo, ambientados, pero igual colocas 2 chicas en traje de baño vendiendo la cerveza. O si vas a vender, no sé, un desodorante, ¿verdad?, para hombres, igual colocas a las mujeres con un rol también de objetos para el consumo de ese hombre si utiliza ese desodorante. Son muchas cosas así, ¿verdad?, que vemos. En la violencia simbólica, el segundo caso que más se da es el de estereotipos de belleza, ¿verdad? Tenemos en Occidente un canon de belleza muy establecido, de que los cuerpos tienen que ser delgados, altos, la piel tiene que ser clara, ¿verdad? Entonces, ese estereotipo hegemónico de belleza que tanto afecta, de hecho, el adecuado crecimiento de las personas y sobre todo de las mujeres, porque vivimos con un montón de mandatos que son imposibles cuando uno ya después ve todo, por todo el Photoshop que pasa en una foto, ¿verdad? Y una modelo y dice, bueno, es que esa persona en términos reales ni siquiera existe, pero es como el mandato de lo que es bonito, ¿no? Entonces, de ese mandato de lo que tenemos que cumplir para ser bonitas en una sociedad. Eso pasa mucho, ¿verdad? Cuesta mucho ver diversidad de cuerpos, diversidad de mujeres, de modelos. Es muy, muy poco. Casi siempre es el mismo estereotipo hegemónico como de belleza. Y también tenemos los estereotipos sobre trabajos y oficios, que esto está estrictamente ligado. Este es como el tercer caso que más se da cuando nos denuncian, está estrictamente ligado con la división sexual del trabajo. La publicidad sigue colocando a las mujeres como únicas encargadas de las labores de cuidado y en el hogar. Todavía vemos el desinfectante donde solo sale la señora limpiando la casa, todavía vemos la bendita sopa instantánea donde sale la mamá explicándole a la chiquita, no al chiquito que tal vez está jugando videojuegos en la sala, ¿verdad?, cómo cocinar la sopa. Se sigue siempre planteando solo, digamos, como lo femenino, lo siguen relegando al espacio de lo privado, y eso realmente
es bastante añejo, diría yo, porque creo que ya la realidad es otra y la realidad superó a la publicidad y realmente las mujeres hoy por hoy formamos parte también de la dinámica productiva, ¿verdad?, fuera de las casas, y también hoy por hoy hay una gran posibilidad y estamos como en la lucha de que los hombres también se incorporen a las labores del cuidado y en la corresponsabilidad, ¿no? Entonces, esos son como los casos más repetitivos, digamos, de violencia simbólica que se denuncian, ¿verdad?, en la oficina. Ahora, al puro inicio, cuando estábamos hablando sobre estas competencias y potestades que vienen en la ley, usted nos comentaba el tema de que existe la asesoría, digamos, o la consulta previa, y luego está el tema de la denuncia. Entonces, ya que la denuncia es a posteriori, ¿qué sucede con la denuncia? ¿Cómo se tramita? La persona envía los datos que usted nos mencionó al WhatsApp, al Facebook, y ustedes ya la tipifican como alguno de los tipos de violencia que usted nos mencionó y cuál es el trámite a seguir hasta que lleguemos a cobrar una multa, para que hablemos de ese tema también. Sí, nosotros, digamos, lo que hacemos es, bueno, ingresa la denuncia, primero se hace como un análisis previo técnico, que es con los publicistas, los abogados de la oficina. Si la denuncia lleva razón, se abre, ¿verdad?, el proceso contra la empresa. Nosotros no nos vamos contra las agencias en sí, sino contra las empresas dueñas del producto, ¿verdad? Porque es más sencillo, a veces una empresa tiene un producto trabajado en 5 agencias distintas, ¿verdad? Son las cuentas, hay 5 cuentas de un mismo producto, es más difícil de monitorear. Pero con las empresas sabemos que esa persona va a tener una responsabilidad directa, va a ser un implicado, no pues en el caso. Entonces, digamos, dentro de un caso, nosotros lo analizamos, si todo parece indicar previamente que efectivamente se está violentando la norma, entonces se le traslada a la empresa el traslado de cargos, ¿verdad?, donde se le avisa que está siendo denunciada, que al parecer pasan estas cosas, y en caso de que lo amerite, se le también traslada una medida cautelar para que retire temporalmente la publicidad, donde sea que se encuentre, en el tanto se resuelve el caso, ¿verdad? Nosotros somos muy garantistas, entonces siempre vigilamos mucho, cuidamos mucho que todas las partes tengan derecho de apelar, derecho a la defensa, que puedan hacer sus descargos, ¿verdad? De que nos digan, no, vean, para nosotros no es así, habíamos pensado que tal vez era esto otro, o la mayoría de casos que a veces ocurren, ¿no?, que nos dicen, no, sí está bien, nosotros lo quitamos, ¿no?, acatamos, lo quitamos y listo, ¿no? Pero siempre tratamos de promover, pues, el derecho a la defensa de todas las partes, porque yo siempre digo que si uno cree como en los derechos humanos, se cree los derechos humanos en su integralidad, y no solo tal vez para quien denuncia, sino también para el denunciado o la denunciada, ¿no? Si efectivamente, digamos, lleva razón la denuncia y la persona no apela, se hace una resolución final donde ya se le dice como el dictado final, ¿no? Tiene que retirarla o puede editarla o no hay ningún problema, ¿verdad? De pronto y en realidad ya analizándolo más a detalle vemos que no, y nada más se le dice no, o sea, analizándolo ya a profundidad determinamos de que no, ¿verdad?, de que no hay como ninguna violación a la norma y puede continuar con su publicidad normalmente. Esos casos, por lo menos desde que yo estoy acá, casi nunca se dan, porque cuando actuamos es porque de verdad hay algo, ¿no? No vamos a ir ahí quitando con medidas cautelares publicidad cuando no hay elementos sustantivos o razonables para un acto de estos. ¿Verdad? Nosotros lo que hacemos es retirar la publicidad, nosotros no cobramos multas. La ley, lamentablemente, es una ley muy viejita que no estableció ningún otro tipo de penalización que no fuese el retiro de la publicidad. Eso a nosotros nos deja a veces en una gran disyuntiva porque a veces en la mañana suben algo, sobre todo con la publicidad digital, ¿verdad? Tuvo un impacto fuerte, todo el mundo habló para mal de esa empresa y de esa marca, entonces corren a quitarlo y a veces nos denuncian, pero ya la publicidad no está, entonces ya la oficina ahí se queda corta, ¿verdad? Ya no podemos hacer nada porque ya no está. Lo que le llamamos el objeto de la denuncia no se encuentra. Entonces no podemos operar más allá de tal vez redactar un oficio, mandárselo a la empresa, de hacerle el conocimiento de que fue denunciado y de una vez hacer el ligamen con que nosotros pues también damos capacitaciones, ¿verdad? Y si se quiere capacitar para evitar esas cosas a futuro, con mucho gusto de gratis podemos ir y darles capacitaciones. Pero la oficina no tiene multas y de ahí la urgencia de actualizar el marco normativo. Ahora que estamos hablando justamente de este tema, es el punto perfecto para que hablemos sobre la normativa. Dentro de la corriente legislativa se presentó el proyecto 22.427 de parte de la diputada Ivonne Acuña, donde se establecerían sanciones sobre la publicidad que atente contra la dignidad, el pudor de la familia y que use la imagen de la mujer en contra de su dignidad. Entonces, hablemos sobre este proyecto de ley. También usted me comentaba que hay otro proyecto de ley que pronto va a ser presentado. Entonces, ¿cómo es que se
maneja este tema a nivel de la corriente legislativa y cuál es la labor del lobby político que al final del día ocupa la oficina para sacar los proyectos avante. Sí, históricamente se han dado varios textos, creo que por ahí también había uno de José María Villalta. Por ahí recuerdo que la diputada Nidia tenía otro que incorporaba sobre todo el tema de adultos mayores. Y bueno, y este nuevo que salió de Ivonne, que bueno, no hemos sido como consultados aún, ¿verdad? Tendríamos que entrar como más en detalle lo que nosotros sí hemos estado haciendo, porque no es un tema fácil, no es un tema que se pueda normar desde la generalidad. Cuando vos tenés un órgano que es regulador, tenés que detallar y precisar muy bien qué es lo que estás regulando, ¿verdad? Dejarlo en una generalidad nada más llena de incertidumbre y inseguridad jurídica todo un proceso. Y el Estado tampoco está en un momento para desperdiciar recursos en procesos que no van a llegar a nada. Por lo menos desde que yo estoy, solamente un caso, digamos, no concluyó hasta el final, pero fue porque la empresa cerró del todo, ¿verdad? Era un tema más como de contrabando, entonces no tenían como los permisos, entonces mejor cerraron todo y no se expusieron. Pero todos los casos, digamos, que hemos abierto los hemos llevado hasta el final y con éxito, ¿verdad? Todos los hemos ganado, digamos. Entonces, yo más o menos miré de reojo el proyecto de la diputada Cuña, todavía no lo conozco a fondo, insisto, pero sí me parece que es importante esto siempre, como precisar muy bien qué se va, cómo, ¿verdad? Qué se regula, cómo se regula, y también el tema de las multas no puede ser algo general, porque la publicidad también tiene sus propias dinámicas y esas son cosas que uno va conociendo ya desde adentro. Entonces también las multas tienen que ser muy específicas sobre cuánto se va a multar y qué, ¿verdad? Para que sea ejecutable, porque hay una gran problemática que a veces sacan proyectos que son muy generales, suena muy bonito y todo, pero a la hora ya de su ejecución, cuando se lo trasladan a las instituciones competentes, de uno se queda como en el aire, como bueno, ¿y esto cómo se come, verdad? ¿Cómo lo aterrizamos? Porque no trae las herramientas suficientes para de verdad echar a andar eso. Y siempre hay que cuidar la proporcionalidad, como le decía yo, hay que cuidar los derechos de todas las partes, tanto de quienes denuncian como de los denunciados, para que esto pues termine en buen puerto, ¿verdad? Al final lo que queremos es disminuir la violencia simbólica, cambiar la forma de comunicar la publicidad comercial y prevenir. Eso es como el paso principal de todo esto, es la prevención. No se trata de andarle cobrando a todo el mundo, sino más bien de que ojalá no haya necesidad de tramitar ningún caso porque se comunique de forma distinta, ¿verdad? Creo que eso es como el objetivo que se tiene que tener, pero cuando nos consulten haremos las observaciones. Nosotros sí estamos desde hace ya como año y medio en un proceso profundo, digamos, de redacción de un texto que prácticamente está listo y que posiblemente en los próximos meses vayamos a presentar en la Asamblea Legislativa también. Y este nuevo texto, algunas de las novedades o cambios que introduce, ¿cuáles podrían ser? Yo creo que precisa muy bien lo que se va a entender ¿verdad? Por los tópicos, digamos, que se regulan. Precisa muy bien qué se entiende por violencia simbólica, violencia mediática contra las mujeres. Establece una serie de multas económicas también muy puntualizadas, ¿verdad? Y proporcionales según el caso. Siempre está enfocado en la prevención. Si la empresa de buena voluntad retira la publicidad, no es como que vamos a ir a cobrarle, sino que, ok, ya la retiró, pero si no la retira, sí necesitamos tener un mecanismo, ¿verdad?, de cobro. O cuando pasa esto que te decía, que la publican en la mañana nada más para generar ruido y por la tarde ya la quitan, pero ya el daño está hecho, ya lo hicieron. Y esas son prácticas que hemos notado que son muy usuales, que las hacen pensadas, ¿verdad?, planificadas, que es parte como de las estrategias. Incorpora todo lo que tiene que ver con tecnología, ¿verdad? Con las redes sociales, con todas las plataformas web 2.0, incorpora todo el tema de los influencers también, que son parte, digamos, ya ahora muy fuerte de lo que es el mercado publicitario. Tiene una perspectiva muy clara de derechos humanos y de género, que es como sobre lo que uno tiene que basarse para legislar, ¿verdad?, de acuerdo con las convenciones y la normativa y con la misma constitución costarricense. Entonces yo creo que está bien bonito ese proyecto, creo que es muy completo. No es una reforma parcial como todas las que se han presentado, sino que es una reforma total a la 5811. Se rescatan algunas cosas que todavía por hoy son pues suficientes, digamos, pero sí es una reforma pues más integral.
En el consejo asesor, que es un consejo que da como un criterio no vinculante al ministro cuando hay un proceso de apelación, se cambia la incorporación de este consejo, ¿verdad? ¿Cómo se conforma? Es un poco más balanceado, ahorita está muy, muy desbalanceado cómo se conforma el consejo asesor, le da más funciones y también genera un diálogo y la obligación, digamos, con nuevas funciones de un trabajo interinstitucional entre el Sistema Nacional de Atención y Prevención de la Violencia de Género con este espacio, pensando precisamente en las políticas públicas de Estado como Plan OBI o PIEG, ¿verdad? Sobre todo Plan OBI, que es la política que tenemos en el país para atender la violencia de género. Bueno, tiene que estar en diálogo con este consejo y la idea es que de ahí también salgan acciones que fortalezcan todas estas mecanismos de planificación y de acción estatal, ¿verdad? Usted nos mencionaba justamente dentro de la presentación y el marco de este proyecto de ley, posible proyecto de ley, está el tema de las redes sociales, ¿verdad? Es innegable que dentro de las redes sociales es un mundo aparte, por decirlo así, dentro del gran mundo de la publicidad y el tema de los influencers también, ¿verdad? Y la forma en la cual se posicionan, se venden productos y todo esto. ¿Considera la oficina que es posible meterse dentro de ese mundo y lograr normarlo y legislarlo adecuadamente de acuerdo con los propósitos que ustedes tienen? Yo creo que sí es posible, porque se ha hecho, digamos. Nosotros muchas veces, pues en Facebook, ¿verdad? Donde se nos denuncia mucho, esas son las mismas empresas desde sus páginas. Como te digo, la mayoría cata porque entiende que no es mala voluntad, que es que todos queremos de prevenir violencia, que queremos, ¿verdad? Que si de pronto te pareció gracioso un chiste que es xenófobo, mira, es que es xenófobo, ¿verdad? Y son situaciones culturales que hay que ir cambiando. Ya lo hemos hecho y en la mayoría de casos se ha logrado bien. Yo creo que sí es posible. Yo soy muy sincera, yo no creo que sea 100%, vamos a ver, efectivo en todos, como que todos los casos se logren, porque a veces hay publicidad que es como por rebotes de otros países y es sumamente complejo, ¿verdad? De rastrear, de monitorear, de que la quiten. A veces hay publicidad que es muy difícil de detectar. A veces fue alguien que vio algo ahí como sponsor de unos segundos y después ya se quitó y no le volvió a salir y después no nos puede decir dónde está. Pero dentro de lo posible, dentro de lo materialmente posible y lo humanamente posible, yo creo que se puede mejorar mucho lo que tenemos. Entonces hay que apuntarle a eso, ¿verdad? Y con los influencers es lo mismo, al final puedes contratar a un influencer, pero sigue siendo una marca, sigue siendo una empresa, ¿verdad? Y es esa marca y esa empresa quien define que se va a contratar a esa persona. Entonces la marca también debería de darle las pautas de que sí y que no a ese influencer para evitar, ¿verdad? Entonces es sumamente, digamos, factible todo el tema con los influencers. Y siempre con el enfoque de prevenir violencia simbólica y sobre todo violencia simbólica contra las mujeres, que es el 95% de los casos, ¿verdad? Denunciados. De hecho, se ha dado toda una discusión de parte del Ministerio de Economía, Industria y Comercio para lograr regular todo esto, ¿verdad? Publicidad engañosa de parte de redes sociales, quienes están en Instagram, en Twitter y todo, y entonces que además los influencers y se identifiquen como esto es un espacio pagado para que las personas sepan y puedan pues tomar mejores decisiones sobre lo que quieren de su consumo, ¿verdad? Me gustaría que habláramos sobre la labor que ustedes realizan. Usted me menciona que es principalmente con la empresa dueña del producto, la empresa dueña del desinfectante, de la sopa, etcétera, pero también cómo es que se aborda el tema precisamente de las empresas publicitarias. Ustedes trabajan dando campañas educativas, prevención, ¿cómo es que abordan también el tema de la responsabilidad social, incluso porque ellos son quienes son contratados pero emiten el mensaje? Entonces, conversemos sobre este tema. Sí, digamos, con las agencias trabajamos mucho toda la parte más de prevención, ¿verdad? Y es precisamente que les damos capacitaciones, aparte de tener esta posibilidad de una asesoría previa, muchas agencias, de hecho, nos consultan, muchísimas, porque así se salvan, ¿verdad? Y le dicen al cliente, no, vea, es que la oficina, o sea, no somos nosotros, sino que es que, ¿verdad? Lo que dice la oficina. Es como una salvadota, digamos, que tienen las agencias por ahí que pueden aprovecharla aún más. Tenemos bastantes que nos dicen, pero todavía puede ser mayor. Y con ellas sí se dan capacitaciones, se dan charlas. Ahorita hemos estado trabajando en conjunto, digamos, con distintas agencias y más adelante se viene un proyecto muy bonito con Comunidad CR, que es como un conglomerado de agencias nacionales grandecitas que están entendiendo que hay un rol social en comunicar, ¿verdad? Y que tienen un gran poder en sus manos para hacer las cosas bien, para no reproducir violencia, para no normalizar las brechas de género.
Entonces, y el sexismo, entonces estamos también trabajando como con ellos, igual con las universidades. Al final ahí es donde se forman los profesionales en comunicación, los profesionales en marketing, ¿verdad? En generación de contenidos. Entonces, sí, con ellos trabajamos también para impactar desde la formación y cuando ya salgan al mercado, algo se lleven, ¿no? De ese mensaje de que para vender no es necesario explotar la imagen de una mujer, no es necesario cosificarla, no es necesario burlarse de lo diferente, que más bien la publicidad género inteligente, que la inclusión son un buen negocio, tienen retorno de inversión, aportan capital social, un valor mayor, ¿verdad?, en la sociedad, y a la gente le gustan las marcas que hacen eso. A la gente les tiene un reconocimiento y una mucho mejor, no sé, opinión, ¿verdad?, sobre la imagen de estas marcas que las que acuden al ya aburrido relato del sexismo en la publicidad, ¿no? Y los estereotipos de género, que ya más bien cansa eso. Tienen acercamientos tanto con las universidades públicas como privadas, que son las encargadas de formar estos profesionales. Sí, sí, sí. Últimamente, bueno, yo me he enfocado mucho como con las SUS públicas, ¿verdad? Hemos estado trabajando mucho con la Escuela de Comunicación y con el SICOM, de hecho, también con personas cercanas a Proled y Giselle, que es Bosa, ¿verdad? Que es una profesora de mucho prestigio en la UCR en comunicación, Janet Martínez. Pero también hemos estado trabajando con universidades privadas, ¿verdad? La ULACIT, Hispanoamericana, hay varias, hay la ULatina, que hemos estado dando como capacitaciones, charlas, con el COVID como que varió un poquito, ¿verdad?, el último año, pero ya se están retomando. Y no solo nos hemos quedado ahí, también hemos ido como impactando un poquito en municipalidades, que a veces son las que dan, por ejemplo, las patentes comerciales, ¿verdad? Entonces, bueno, sí, vos aprobás la patente, pero también vigilar que ese local no ponga una valla, ¿verdad? No sé, de súper sexista contra las mujeres. Entonces, de como por ahí también hemos ido como capacitando al personal municipal con las oficinas de la mujer un montón, las OFIM. En su momento estuvimos hasta en colegios, escuelas, para hablar un poquito de este tema, ¿no? De la violencia simbólica, de los estereotipos de género, de que, ¿verdad?, de que no tenemos que reproducirlos, de que generar esa conciencia crítica en lo que ven las personas jóvenes en la televisión, en la pantalla, en la computadora, que no nada más consuman, sino que sepan que, ok, está pasando tal cosa, porque no se trata de censurar, ¿verdad? Y lo van a ver igual, pero que tengan esa capacidad crítica de decir, bueno, eso ocurre, pero eso no está bien, ¿verdad? Eso no es así. Tanto como padres y madres de familia o núcleos familiares tienen esa tarea también, pero en lo que la oficina pueda llevar también ese mensaje a centros educativos, así va a ser. Me parece sumamente valioso de parte de la oficina que no solamente estén trabajando de una forma de las denuncias, digamos, a posteriori, sino también la parte preventiva, involucrando a todos los actores, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando de las agencias de publicidad, de las universidades que forman a los profesionales, de la comunidad en general, porque inclusive escuelas y colegios, y esto me lleva a tratar el tema de instituciones públicas con las cuales ustedes estén tratando. Ahora hablamos sobre el Plan OVIA, entonces me imagino que con el INAMO han tenido un acercamiento importante. Sí, somos como una yunta, le digo yo a las chiquillas de Plano y el área de violencia. De hecho, el año pasado dimos una capacitación a todas las instituciones que forman parte de este sistema, que son como 23, son un montón, ¿verdad? Propias dentro del decreto, pero también otras que se han ido sumando. Y les dimos capacitación a los equipos de comunicación para que comunicaran con claves, digamos, de comunicación inclusiva, no violenta, ¿verdad? La representación, ahora que yo te decía, hay casos grandes de racismo expreso, pero también en la representación es donde uno más puede ver ese racismo operando, te digo, digamos, una plataforma más simbólica, porque, digamos, desde la publicidad que nosotros vemos, que es lo mínimo, digamos, de lo que pasa a nivel nacional, el 97% es publicidad sin representación de diversidad. Solo un 3% tiene representación. ¿Y diversidad de qué sentido? Bueno, es que no salen personas con discapacidad, no salen personas indígenas, solo sale un solo tipo de cuerpo, no salen personas afrodescendientes, solo aparece gente blanca del Valle Central, ¿verdad? Con estos estándares de belleza hegemónica, clase media o alta. Así es la publicidad que se realiza en este país en la mayoría de casos. De lo que nosotros vimos, como te digo, solo un 3% es inclusiva. Entonces, sí, sin duda alguna, es innecesario, ¿verdad? Como formar en todo eso. Y es lo que se ha venido haciendo.
y es en la parte como preventiva y de educación. También tenemos otra cosita que antes se me olvidó comentar, que es también en los monitoreos nos hemos dado cuenta que hay gente que lo está haciendo bien, que hay gente que se ha puesto la camisa en comunicar eficientemente, ¿verdad? Y en comunicar, digamos, con un enfoque de género o con un enfoque de derechos humanos, que está haciendo el esfuerzo por incluir la diversidad de poblaciones que habitan este país. Entonces, desde el 2019 creamos unos premios que se llaman la buena práctica publicitaria y los hemos estado, bueno, hace unos días otorgamos el 2020, ¿no? La segunda premiación, y la idea es reconocer siempre a una empresa que lo hace bien, que está comunicando bien, para motivar, para promover que otras empresas se sumen a eso y que no piensen que es una pérdida de tiempo, sino que también van a tener reconocimiento en ello. Y también siempre identificamos a alguna persona que en su ejercicio individual, ¿verdad?, esté generando el cambio en la cultura. Y bueno, este año fue Elena Fava de Efecto Boomerang, que uno que está como más cercano al mercado publicitario, uno sabe que muy pocas personas hablan de esto. Y bueno, esa muchacha ha llevado el discurso y la acción, ¿verdad?, a todos los espacios donde ha podido. Es una persona, una mujer en un puesto de dirección creativa. En Costa Rica solo el 25% de las mujeres que estudian estas carreras llegan a ser directoras, o sea, un 75% son hombres, es muy masculinizado, entonces queremos como reconocer de estas alianzas, ¿verdad?, que se tienen por ahí. Y es similar con lo que hemos hecho con el Dinamo, que hemos estado trabajando en alianza para cumplir el plan hoy, para capacitar al sector público. Este año otra vez, ya ahorita en mayo, volvemos con las capacitaciones, con las redes locales de prevención, y sin duda alguna es un conjunto, de un trabajo en conjunto, ¿verdad? Para que esto funcione, mientras más se articule el Estado y más opere en sintonía y en sincronía, pues yo creo que más efectivos van a ser los resultados. Justamente este tema de la premiación de las buenas prácticas publicitarias que usted nos mencionó hace algunos días fue que se dio dicho premio, inclusive se dieron las declaraciones de don Juan Carlos Rojas, quien es presidente del Deportivo Saprissa, que este dato a mí me parece muy importante y le indica, los patrocinadores pagan 20 veces más por un lugar en una camisa que va a tener un jugador masculino versus una jugadora femenina. Entonces, ahí es donde ustedes entran y reconocen la campaña, ni una menos relacionada con todo el tema de los feminicidios. Entonces, comentarnos cómo fue que ustedes llegaron a escoger esta campaña específicamente y en un campo que también tiene mucho que dar a futuro, que es el fútbol femenino. Sí, nosotros empezamos como en estos monitoreos a darnos cuenta desde 2018 para el 19 y de que ven empresas que lo estaban haciendo bien, que estaban intentándolo, ¿verdad? Y bueno, para el 2020 lo que quisimos fue más que premiar una campaña, fue premiar la constancia y la coherencia en la comunicación, porque también nos topamos con que decíamos, vean qué linda publicidad esta, y nos íbamos a fijar y ya sabíamos de qué agencia era, pero a los 2 días estaban haciendo otra cosa, la misma agencia, profundamente sexista, profundamente violenta, llena de estereotipos. Decíamos, sí, pero han demostrado que lo pueden hacer bien, pero luego vienen y hacen otra cosa, que sí, que el cliente, claro, pero hay formas también, y para eso es la creatividad, para salirnos de esas cajas tan cuadradas de los estereotipos de género, que ya están desfasadas, y más bien ser de verdad inventivos, creativos, arriesgarse a comunicar distinto. Pero esa prisa fue interesante, esa prisa femenino en específico fue interesante porque no solo, ya venían haciéndolo muy bien desde Marcela Trejos, que fue como la que empezó con una campaña que era lo que no se nombra no existe, ¿verdad? Y de esa prisa se escribe con A. Desde ese momento esa prisa como que ha tenido un estilo de comunicación que incorpora esa visión de derechos humanos y de género. Y para mí el 2020 no fue solamente la campaña del 8 de marzo, que era el fútbol antes era cosa de hombres, ¿verdad? Motivando a las mujeres que hoy en día forman parte del deporte nacional, sino que también siguieron con distintas campañas de denuncia de la violencia de género, al punto en que las chicas también se sumaron con el clamor de Ni Una Menos y sacrificaron, por ejemplo, un logo, ¿verdad? Una marca patrocinadora en una camiseta por ponerse una con una consigna social que decía, bueno, ni una menos, y llevar las pancartas recortando a las 19 víctimas de femicidios del 2020 que se tienen registrados, porque siempre he puesto registros y hay como 23 casos aún sin resolver. Sí, hicieron todo eso, entonces al final no fue solo como una campaña por allá, sino ¿verdad? Una constancia y una coherencia en la forma en la que el Saprissa fue comunicando durante todo el año,
ya cerrando, digamos, con todo este tema de Ni Una Menos y con esa forma de asumir este tema tan difícil que es el de los femicidios, y que aprovecharon su plataforma, la pusieron a disposición para problematizar sobre estos temas de la violencia de género, ¿verdad? Del mismo modo, Elena Fava y Efecto Boomerang durante todo el año, no solo por una fecha en específico, han conversado de las brechas de las mujeres en distintos campos, ¿verdad? Económicos, sociales, en el campo de la comunicación un montón, hacen campañas constantemente de la representación en medios. Ahí es donde uno ve que de las noticias ni un 25% son sobre mujeres, casi que todo es relato sobre hombres, ¿verdad? Y los que aparecen también son los hombres. Entonces, han aportado, digamos, una serie como de datos, de campañas para concientizar, sensibilizar, que trasciende un 8 de marzo y que trasciende un 25 de noviembre. Y eso fue lo que se premió, digamos, este año en reconocimiento a la comunicación del 2020. Las buenas prácticas publicitarias, ¿ustedes lo escogen como oficina propiamente a raíz de este monitoreo que hacen o son las personas quienes pueden proponer también? Nosotros hemos tenido, en el 2019 hicimos como el ejercicio en redes sociales de que si tenían alguna publicidad bonita que quisiéramos como analizar, ¿verdad? Que la pasaran, que la compartieran en el Facebook. Y alguna gente así lo hizo. Lo que pasa es que muchas veces era como publicidad de otro país o una publicidad ya de hace 5 años, ¿verdad? Cosas así. Este año también, la razón de la pandemia y todo, que nos cambió muchísimo el plan de trabajo y la planificación de todo el 2020, sí nos sentamos más como concienzudamente a dar seguimiento a ciertas empresas, a ciertas marcas que vienen haciendo como cosas interesantes, y al final sí la oficina, digamos, identificó esas dos como las más coherentes y las que más se sostuvieron por todo el año, ¿verdad? Esta vez sí lo hicimos más como a nivel de la oficina, del equipo, de ver cuáles, con elementos, ¿no? Técnicos y bueno, yo creo que uno se mete en las redes sociales de Saprissa cuando tocan el tema femenino, ¿verdad? El fútbol de mujeres, y uno se mete en Efecto Boomerang, en las redes, y uno se va a dar cuenta. O sea, el trabajo habla por sí solo y se sostiene muy bien. Hay un elemento que usted nos mencionaba al puro inicio del programa que tiene que ver con no solamente el trabajo que realiza la oficina con la protección del posicionamiento de la imagen de la mujer en la publicidad, sino también lo que tiene que ver con la familia y la niñez, como también tiene que ver con la dignidad de las personas menores de edad. Entonces, ¿cuál es el trabajo que la oficina hace específicamente en este tema y en la representación de las juventudes y posible reproducción o no reproducción de estereotipos dentro de los medios de comunicación? Uh-huh. Sí, con el tema de la niñez es bien complejo. De hecho, cuando nos denuncian un caso así, porque se está usando la imagen de una persona menor de edad, muchas veces, y hay que decirlo, muchas veces son adolescentes o niñas, ¿verdad? Hipersexualizadas. La oficina, o sea, deja cualquier cosa que esté haciendo y empieza a atender ese caso porque hay un principio, ¿verdad? Que es el de la protección especial y de la tutela de toda persona menor de edad por parte del Estado. Es un principio como supremo, digamos, dentro de toda la normativa, y que nos hace el llamado de atender como ningún otro tipo, digamos, de violencia, la violencia que es contra niñas y adolescentes. Inmediatamente se les pide que lo quiten, ¿verdad? Se les da la medida cautelar así, pero eso es cuestión como de horas, ya estamos ahí tocando la puerta a la empresa para que retire eso. Pero sin duda alguna, con las personas jóvenes lo que nos ha tocado hacer, y creo que es como, a veces es como lo más difícil, es generar esa criticidad. Es como decirles, vean, chiquillos, chiquillas, yo sé que uno de tanto estar consumiendo el tele, que las plataformas, ¿verdad? Ahora para ver películas, videos, todo, de uno le meten en la cabeza que hay que ser de cierta forma para calzar, que hay que ser para ser popular, que esto es agradable, que esto no, que este cuerpo es válido y esos cuerpos no, pero es como darles como esa criticidad, decir, vean, eso no es así, la vida no funciona así, y a veces las representaciones son muy limitantes, ¿verdad? Y afuera hay todo un mundo de diversidad, hay un montón de formas de ser, de coexistir, y que no se crean tanto eso que están viendo, inclusive que hay cosas ahí que son abiertamente violentas, profundamente sexistas y que no están bien. Entonces yo creo que con la gente joven, más que llegar y decirles, no, no vea eso, quítalo otro, es darles también como para todos los contenidos, no solo la publicidad, esas herramientas críticas para que entiendan y miren desde otro lugar, ¿verdad?, los contenidos que están viendo. En la Asociación Americana de Psicología, creo que fue es ya viejito, como en el 2017, había hecho un estudio, 2015,
del impacto de la publicidad sexista en las niñas y adolescentes y arrojaba que el estar expuesto a este tipo de mensajes que te construyen una visión de mundo, que te construyen una percepción también sobre vos misma, al final, digamos, favorecía para problemas de autoestima, desórdenes alimenticios, había también, inclusive favorecía como las condiciones para que las chicas fueran víctimas de agresiones sexuales, por todo este tema de que la mujer es pensada como objeto y que va a estar ahí para consumo del deseo masculino, ¿verdad? Entonces realmente sí tiene un impacto muy grande. Cuando uno ve la pirámide o el iceberg de la violencia, uno se da cuenta que este tema de la publicidad sexista, al igual que el lenguaje sexista, al igual que el humor sexista, que los micromachismos, ¿verdad?, están en la base siempre de esa pirámide. Pero eso nada más en una escalada, cuando lo normalizamos, cuando lo validamos, lo legitimizamos, nada más se va naturalizando en la sociedad, ¿verdad? Al punto en el que se vuelve permisivo con una serie de interacciones entre hombres y mujeres que terminan favoreciendo otros tipos de violencia, ¿verdad? Como el humillar, el burlarse, el discriminar, ya pasando hasta el golpear o el abuso sexual o hasta los femicidios, ¿verdad? Es una lógica muy perversa lo que uno a veces ve cuando se explota la imagen de la mujer en la publicidad porque de una forma inapropiada, porque nos ponen como chunches, y esa es la verdad, nos ponen como objetos. Si un objeto usted llega, lo agarra, lo usa, se gasta y lo desecha. Cuando uno ve los casos últimos, con una brutalidad increíble de femicidios en este país, en donde inclusive los cuerpos de las mujeres terminan en botaderos de basura, como un chunche, uno dice, o sea, de verdad que es profundamente preocupante que esta lógica que nos meten a toda hora por los medios de comunicación y en la publicidad, muchas veces, no todas, pero muchas, trasciende y puede trascender a un punto en el que al final usted lo ve ya mucho más magnificado, ¿verdad? Y mucho más visible en un acto de femicidio o de abuso sexual contra una chica, porque es esa misma lógica de que es un objeto para el uso y consumo y disfrute del sujeto, que dentro del patriarcado pues son los hombres, ¿verdad? Entonces es de cuidado y hay que cambiar, es un cambio cultural, es un gran reto con la gente menor de edad, pero igual si alguien está viendo esto, que sepa que desde esa óptica tiene que ver esas cosas y no creerse todo lo que a veces ve uno en las películas, en las series, en los medios, y menos en un anuncio de televisión. Usar un shampoo no te va a hacer exitoso, usar un desodorante no va a hacer que andes conquistando. ¿Para qué quieres andar conquistando por todo lado gente, verdad? Chicas, chicos. O sea, realmente es como darles esa criticidad para que analicen un poco más allá lo que la pantalla les ofrece. Y al final del día se trata también de un cambio de mentalidades, entonces por eso me parece magnífico que inclusive estén abordando esta problemática desde la prevención, pero desde la base de la sociedad, desde las escuelas y los colegios y el sistema educativo público que se encargan de llevar este mensaje y que también padres y madres de familia sepan que tienen el medio a la denuncia si el día de mañana ven algún tipo de publicidad de este tipo. Eso me parece fundamental. Así es, esa es la lucha. Ahora que hablábamos de los actores, no me puedo ir del programa sin que hablemos del tema del Colegio de Periodistas. Se dio un trabajo con el Colper específicamente para los criterios técnicos de la evaluación de la publicación, de la publicidad y propaganda comercial, perdón. Entonces, ¿cuál ha sido el acercamiento que han tenido con el colegio y qué trabajo se viene también durante este año? Sí, con el Colper siempre hemos tenido una relación de mucha cordialidad y de colaboración. A veces no nos vemos tanto como uno quisiera, que cada uno está como en su burbuja, ¿verdad? Haciendo, pero yo sé que estamos, digamos, al alcance de un correo, que siempre vamos a tener una buena recepción ahí, que están abiertos a también a apoyar y a mejorar en este cambio para comunicar de la mejor manera. Uno sabe que hay que todo este tema del ejercicio de la comunicación, ya apartándonos un poco más como de la publicidad, si no es de la comunicación pura, tiene como sus bemoles, ¿verdad? Y el Colper a veces, por la misma naturaleza jurídica de todo, está un poco limitado. Pero yo creo que ahí, en la última junta, hemos visto que hay un gran compromiso y ellos se han trabajado mucho también con el INAMU en el tema de cómo se abordan desde las noticias, por ejemplo, los femicidios y la violencia de género, para darle un abordaje técnico adecuado, ¿verdad? Profesional, desde la comunicación y el periodismo. A nosotros nos ayudaron con eso y es lo que yo te decía, basta de escribirles de que si tienen equipos para grabar, que nos ayuden con algo, que ellos siempre van a estar brindando la mano. Para este año, lo que queremos es
que nos falta, digamos, completar la reunión, pero que queremos es trabajar mucho con ellos el tema de la ley, del proyecto de ley que queremos presentar. De hecho, a ellos se les estaría dando un espacio en el Consejo Asesor. Nos parece valiosísimo el aporte que puede hacer el Colper en un órgano así, ¿verdad? Técnico, digamos, y el propio de la profesión. Entonces, la idea sí es como reunirnos con ellos próximamente. Y igual seguirnos colaborando en todo, ¿verdad? También cuando a veces necesitamos algún criterio, algún tipo como de peritaje técnico también, como con otros colegios profesionales, pero el Colper también, ¿verdad? Entonces siempre es como muy de colaboración, ¿verdad? La relación es muy amena. Ya para ir finalizando la ciudad política del día de hoy, me gustaría que abordáramos el tema de los retos a futuro de la Oficina de Control de Propaganda, justamente porque cumplió hace muy poco tiempo sus 45 años. Entonces, hablemos qué es lo que podemos hablar de los próximos años de trabajo de la oficina y también el tema que me parece fundamental, que bueno, yo lo conozco por otros temas, porque tenemos un acercamiento desde nuestra formación profesional, y es el tema de los recursos y el personal tan limitado que ustedes tienen. Entonces, ¿cómo es que la oficina gestiona todo esto, siempre teniendo como eje fundamental la protección de los derechos humanos y además en el recorte presupuestario que tenemos en nuestro país en este momento? Claro. No, ahorita como dice el dicho popular, hacemos de tripas chorizo. Hay muy poco recurso, cada día se recorta más y se nos exige más, ¿verdad? Que tenés que brindar y cumplir ciertas métricas, pero te quitamos todo el dinero para llegar y alcanzar esas métricas. Entonces, realmente la administración pública ahorita está en un momento como de reinventarse mucho, desde también la creatividad para no dejar de hacer, porque dejar de hacer significa vulnerar derechos muchas veces de la ciudadanía. Eh, y bueno, nosotros sí tenemos un gran problema de que somos muy poquitos, somos 5 personas, digamos, en total, ¿verdad? Que tenemos que ver toda la publicidad nacional y andar atajando ahí cuando hay publicidad muy violenta, las denuncias. Entonces sí requerimos como de mayor aporte. Yo creo que eso es uno de los grandes retos de la oficina. La oficina en su momento llegó a tener hasta 15 funcionarios, ¿verdad? En los 80s y en los 90s y se fue como desarmando. Y eso es lamentable porque yo creo que esta oficina es de las poquitas que existen a nivel mundial. Creo que en Reino Unido hay otra, en Nueva Zelanda, o sea, realmente en América Latina hay un poquito. Lo más cercano creo que es como un observatorio que hay en Uruguay y en Argentina, ¿verdad? Y que no tienen, digamos, la legalidad que tiene la oficina para operar. Entonces yo creo que es una muy buena práctica más bien que en la región se puede, ¿verdad?, como replicar. Y sí, requerimos pues recursos, por eso es que a veces uno trata de dar como de todo lo mejor, pero a veces se queda corto, sin duda alguna. Y yo esperaría que una reforma a la ley, ¿verdad?, también logre como arreglar un poquito esas limitantes. A veces no es de contratar ni de generar más, sino es de reubicar, de mover, ¿no? A veces tal vez el recurso humano no es el más idóneo en un espacio, sino en otro. Entonces, mueves aquí, traes de allá y jugás con lo que ya hay, pero siempre pensando en la idoneidad de la persona y del espacio y el servicio que se va a dar, ¿verdad? Y la formación. Creo que eso es una de las salidas que se tienen. Un reto enorme para mí es el de la ley, que se presente, que se pueda dar un debate sano, un debate serio, no caer en amarillismos, ¿verdad? Ni interpretaciones ajenas a la realidad, porque tal vez no compartís un punto, entonces ya haces un circo, ¿verdad? Y que yo de verdad espero que cuando se presente la ley sea un debate pues muy maduro, mirando los argumentos, ¿verdad? De fondo, que si hay algo que se puede mejorar, bienvenido sea, que se mejore, pero sin duda alguna, yo creo que todas las personas merecemos una sociedad pues libre de violencia y en especial las mujeres, que es la población más vulnerada en este caso, ¿verdad? Y bueno, la comunicación, sobre todo la publicidad, digamos, es un medio enorme que puede hacer que la cultura evolucione y que estemos más cerca cada día de disminuir brechas, ¿verdad?, culturales, de género, o simplemente puede ser replicadora de violencia simbólica. Y yo creo que ahí están como las puertas abiertas para trabajar esto y para que Costa Rica se ponga de nuevo en la vanguardia, ¿verdad?, de estos temas y del respeto a los derechos humanos y de esa garantía que aún no existe, pero que está ahí, que se tiene que cumplir, que es el de que las mujeres tengamos una vida y una, ¿verdad?, libre de violencia, un desarrollo sano y adecuado y un entorno libre de violencia. Ana Rita, antes de irnos me voy a permitir
enseñar el comentario de doña Hilda González, quien es nuestra directora de la multiplataforma Voces por Media Calle, que además es docente de periodismo, entonces me parece que es un contacto súper importante para la oficina. Doña Hilda nos dice que es realmente un tema muy valioso y crucial para el país, el cual hemos desarrollado en esta ciudad política, entonces me permito agradecerle a ella y a todas las personas que nos sintonizaron en el programa, que nos dieron like, que nos dieron me gusta, y también aprovechar para decirle a Narita que espero volverla a tener en el programa cuando ya hayan presentado el proyecto de ley y poder comentar un poco más de cómo va a ser la situación ahora cuando esperemos sea aprobado el proyecto y los retos a futuro de la oficina. Muchísimas gracias. Gracias, Valeria. Buena tarde para todos. Igualmente, hasta luego. Con esto cerramos con la ciudad política del día de hoy. Nos vemos la próxima semana, como todos los viernes a las 4 de la tarde. Y les recuerdo quedarse sintonizadas y sintonizados a la parrilla de entretenimiento de Voces por Media Calle, que el día de hoy a las 7 de la noche no tendremos programa de Comic Factor, pero sí recordarles que mañana, sábado a las 7 de la noche, tenemos el programa del Viajero Musical. Entonces, muchísimas gracias, buenas tardes, mucho cuidado con la lluvia si se encuentran saliendo de sus trabajos, dirigiéndose a sus casas. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.